venía a visitarme con frecuencia. Me dio mucha pena cómo lo mataron. ¿Le molestaría si grabo un segundo? Sí, claro, listo. No problema. ¿Está con grabadora ahí? Sí. Cuidado, se le cae el papel. Debería sí ponerla a un ángulo. ¿Colpix es esa cámara? No sé, la verdad, me la prestaron justo ahorita. Creo Nikon Colpix me parece que es. Buenas. Buenas. Hola. ¿Sí? Es de mi novia realmente. Póngale nomás, no hay problema. Ahí es perfecto, sí. ¿Ya? Entonces, pregúnteme nomás lo que... En lo personal, o sea, son preguntas así que siempre he querido hacer a personas mayores, la verdad. ¿Usted por qué piensa que se dio la muerte de Pancho Jaime? No, un poquito más alto. ¿Por qué usted cree que se dio la muerte de Pancho Jaime? ¿Quién usted cree que pudo haber sido? Bueno, sí, yo le conocí. No participaba mucho de la forma de hacer periodismo. A mí me parece que exageraba mucho la situación. Pero personalmente, como le digo, venía a visitarme Ciespal, venía con frecuencia cuando habían, sobre todo, como teníamos estudiantes de Guayaquil, de todo. Y me parecía una persona agradable, simpática. Por eso le decía que sentí mucho que la muerte de él no fue una cosa grata para nadie tampoco, fue muy dura, ¿no? Muy, prácticamente un asesinato que no sé si alguna vez se aclaró, pero no tendría otro comentario respecto de eso. Otra pregunta, ¿qué es la bunga? Una bunga. Ah, no, la bunga es un insecto parecido, es un abejorro, parecido a una avispa o a una abeja. Es de color negro, más grandecita, tal vez de unos 2 centímetros de tamaño, que igual que la abeja hace su nido, pero la diferencia es que hace su nido en la madera, carcome la madera. Entonces, al carcomer la madera, y como son varios miles botan casas, sobre todo en la costa, hace mucho daño. Pero tiene la particularidad de que cuando usted se acerca, una bunga le da y le da y le da las vueltas, le molesta. Entonces ese era el criterio, la idea de la revista, ¿no? Una revista que moleste, que dé la vuelta, que fastidie. De modo que ese fue el origen del nombre. Una pregunta, la investigación que estaba haciendo, pude ver que el libro de su flaquito, él tiene un libro que se llama Doble Visión 2. Sí. Bueno, él tiene montones de libros, ¿sabes? Pero la editorial que lo hacía, hay una editorial que se llama La Bunga. ¿Se llama qué? ¿La Bunga? Editorial La Bunga. Entonces, posiblemente, no sé, no he conocido que haya una editorial. Entiendo yo que Roque Maldonado, él tiene una editorial. No sé si esa se llama La Bunga. Seguramente sí. Porque Roque publicó también hizo también una revista humorística, pero no duró mucho tiempo. No estaba muy bien hecha. ¿El Duende no era? ¿No era por si acaso el Duende? No recuerdo el nombre, pero no, La Bunga no era, porque no. La Bunga ha sido solamente esta edición la que tuvimos. Así que no sé qué más. Muchas cosas, la verdad. ¿Qué los llevó en sí a iniciar La Bunga? ¿Perdón? ¿Qué los llevó en sí a iniciar La Bunga? ¿Que había qué? ¿Qué los llevó en sí a todos ustedes a iniciar La Bunga? ¿Cuál fue grupo, como su iniciativa? Éramos un grupo que vivíamos haciendo broma, humor, jóvenes. Como decía, me explico, en esa época, estoy hablando de los años 50, 60, los periódicos se editaban a la noche.
porque el día recogíamos el material, los cronistas, y ayudábamos todos en material, sobre todo éramos poca gente en el periódico, en el comercio. Y desde las 6 de la tarde comenzábamos a hacer la edición, o sea que se escribía recién. A esa hora comenzamos. Habían, por ejemplo, los cronistas deportivos comenzaban un poco más temprano porque había terminado un partido de fútbol o algo de esto y ellos estaban trabajando, pero el resto comenzábamos a trabajar en la tarde. La mayoría éramos estudiantes y bueno, pues teníamos que asistir a la universidad en esa época. Y a la noche trabajábamos y luego se imprimía el periódico, de modo que nosotros íbamos todos los días cuando ya atardecía y salíamos a la 1, 2 de la mañana que se terminaba la edición del periódico. Felizmente en una ciudad tranquila, bucólica, como era Quito, donde usted podía andar a cualquier hora sin peligro de ninguna clase, eso nos permitía salir del trabajo y a veces prolongarnos un poco más en un restaurante, en una bohemia, tomarse un canelazo, un trago. Pero eso nos unía porque esto era diario. Entonces éramos un grupo terriblemente unido al extremo que hasta el día de hoy nos seguimos reuniendo, ese justo el día sábado pasado estuvimos reunidos en casa de Jorge Rivadeneira y no hemos dejado de reunirnos en casi 50 años, 40 años, ¿no? Cada 2 meses, cada mes, de modo que entonces ahí se nos ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos una revista? Si nos pasamos riendo, haciendo chistes, contando cosas, hablando del gobierno, hagamos una revista humorística y eso fue todo. De ahí nació. Le digo que si hubiera habido alguien o nosotros mismos hubiéramos tenido un poco de conciencia y nos hubiéramos organizado, hoy habría sido seguramente una editorial muy fuerte, ¿no? La que podíamos haber tenido, pero no, la revista, le contaba hace un rato, hacíamos la revista, vendíamos la publicidad, cobrábamos la publicidad, pagábamos la impresión y el resto nos comíamos y nos tomábamos. Entonces, para el siguiente número era borre y va de nuevo absolutamente todo. De ahí que no tuvo, de ahí pusimos nosotros el nombre que sale cuando le da la gana, porque en realidad no teníamos fecha de salida, sino cuando ya habíamos logrado hacer una revista la lanzábamos. Y entonces usted no tiene algo que he encontrado que no está bien, pero que no lo hemos hecho. No tiene fechas de nada. En ningún sitio hay fechas. No hay fechas, ¿sí? De los números. No sé, seguramente porque por este espacio de tiempo que duraba entre revista y revista, no poníamos fecha para no delatarnos. O sea, digamos que es del 66 al 69. Sí, o sea, sí, fue muy espaciado. Fue muy espaciado. Son apenas 15 números. ¿15 números? 15 o 18, no sé cuál es el último número. Porque aquí están todas las. Sí, son 20 números. 20 números. Es lo que ha salido, sí. De modo que eran bastante espaciados. ¿De cuántos números era cada edición por lo general? No recordaría cuántos. No, la circulación del periódico mismo no habrá sido alta en esa época, ¿no?
porque era una revista prácticamente en Quito se vendía, ¿no? Solo en Quito. No tenía... La Bunga no tenía ninguna relación con el comercio. ¿Perdón? La Bunga no tenía ninguna relación con el comercio. No, absolutamente era un no, trabajo éramos independiente independientes, sí. El comercio nos cobraba la impresión, Ah, por eso es que le digo, tocaba pagar. teníamos que vender publicidad para poder pagar, ¿no? Nunca nos dio. En el periódico teníamos un periódico interno, tal vez de ahí también comenzó a nacer la idea de la revista que se llamaba El Lingote, que era crítica que nos hacíamos internamente, pero era un periódico asimismo, unas 4 o 6 páginas que salían 2 veces al año, una cosa así, no era... Entonces se puede haber sido también el origen de la revista, ¿no? Eso es. ¿Cómo definiría usted su papel dentro de la Bunga? Bueno, yo era caricaturista, Caricaturista. simplemente hacía la caricatura, pero bueno, hacíamos de todo. Yo ayudaba mucho en la publicidad, porque Edwin Rivadeneira era muy hábil, muy capaz, pero tal vez siempre necesitaba un poco más de ayuda en el humor. Entonces ayudábamos como más podíamos, ¿no? Así que sí, un grupo escribía, con Roque dibujábamos, éramos los dos únicos dibujantes, los caricaturistas, Roque Maldonado y yo. Y eso era todo, y cada uno de... Ahora, todo este grupo, incluyendo José Alfredo Llerena y todo, es importante porque en esa época no existían escuelas de comunicación. El periodista se hacía en la vida diaria. ¿Ustedes eran periodistas? No había más. Entonces, justamente este núcleo de la Bunga, pusimos con los directores del diario El Comercio, nos prestaron una casa del diario El Comercio frente al diario El Comercio en el centro de la ciudad, que era en el Chile, Benalcázar era El Comercio, y ahí se puso la primera escuela de periodismo, que prácticamente era un esfuerzo del diario El Comercio y de los redactores. Luego, después de eso, claro, ya las cosas tomaron otro rumbo. Al comienzo eso era simplemente prácticamente para ayudar a los periodistas que estaban iniciándose en los medios a los que conocíamos. Después ya eso fue cambiando, se fundó la primera escuela de comunicación pasaron los años y habían transcurrido, qué sé yo, 30 años o algo más. Y nosotros mismos comenzamos a promover, sobre todo yo estuve promoviendo mucho tiempo porque ya estuve habíamos fundado una Unión Nacional de Periodistas, no éramos profesionales, entonces comenzamos a movilizarnos para que se profesionalice la comunicación. Ahí nacieron todas las ideas de la obligatoriedad de profesionalización dentro de los medios de comunicación y la primera disposición legal, y quedamos afuera. En la disposición legal se contemplaba el hecho de que el que no tenía título no podía trabajar dentro de un periódico, de modo que nosotros éramos los primeros que no podíamos trabajar dentro de un periódico. En vista de eso, no sabría decirle qué gobierno fue, pero uno de los gobiernos nos dio la titularización, de modo que yo soy periodista titulado, no estuve en Pero bueno, ya con eso ya podíamos haber trabajado, al extremo que luego después estuve manejando el Centro de Estudios de Comunicación para América Latina, que fue mi universidad en periodismo. Ahí sí tuve que aplicarme a fondo estudiando periodismo para poder manejar eso. Cuéntame un poco sobre su trayectoria, porque en lo que pude leer en un libro, tengo la fotocopia por aquí, pero la tengo refundida entre mis papeles.
Usted habla un poco sobre humor en un artículo y en el que sigue Roque Maldonado lo nombra usted como una de sus mayores influencias en sí. ¿Para qué? Roque Maldonado lo Sí. nombra usted como una de sus mayores influencias y nombra también que usted estuvo de viaje en Brasil durante 2 meses. ¿A cuál? En Brasil durante 1 o 2 meses, por los años 70 o 80, en un congreso, creo que era un congreso de periodismo. ¿Se me puede aclarar bien eso? Más o menos su trayectoria desde la bunga en adelante, por así decirlo. ¿De quién? De... Suya. Ah, mía, claro. Bueno, la bunga fue parte de mi trabajo periodístico. Yo estoy desde el año 1951 trabajando como caricaturista. Simultáneamente estaba estudiando medicina, de modo que me gradué de médico, tengo mi título, mi doctorado de médico y ejercí la medicina. Hice una especialización en el Brasil como médico pediatra. Mis estudios hice en la Universidad Central de aquí de Quito. Trabajé en el Hospital Militar toda mi práctica profesional durante 9 años. Y luego hice una especialización en pediatría, de modo que simultáneamente seguí trabajando como médico y como periodista. Fui médico del Seguro Social también. Yo hacía una cosa interesante que en esta época debería replicarse, que era la seguridad social domiciliaria. Comencé con un equipo pequeño de una camioneta prácticamente, con una enfermera, un dentista, pero luego se fue ampliando eso del seguro. Entonces, sobre todo para la tercera edad, nosotros íbamos a la casa, de modo que había ya un pequeño ejército de profesionales que a un llamado telefónico nosotros concurríamos a la casa para atender al paciente. Eso es bueno por una razón, porque le permite a usted el no abarrotar los hospitales. Usted puede curar una gripe en una casa si es que ve que es una gripe y no pasa nada. Entonces ese griposo ya no fue al hospital. Pero si encuentra usted que hay un apendicitis, le traslada inmediatamente al hospital y ese enfermo seguramente se sana porque tuvo el tiempo necesario para llegar y para ser operado, ¿no? De modo que esa era una especie de punta de lanza buena que se dejó. Luego después fui presidente de la Unión Nacional de Periodistas, he sido 2 veces presidente, fui uno de los cofundadores de CIESPAL y durante 2 periodos estuve de director de CIESPAL, de modo que avancé mucho en eso, en la comunicación. Y en el campo profesional he estado 2 veces también como ministro de Salud, de modo que en ambos lados trabajé simultáneamente muy intensamente, sobre todo en salud he trabajado muy intensamente en contacto con la Organización Panamericana de la Salud, en fin. Así que previamente a todo eso hice función municipal, fui 3 veces concejal y la última vez fui vicepresidente del consejo. Estuve con 3 alcaldes, con Gonzalo Pérez, luego estuve con Jaime del Castillo y luego después estuve con el expresidente, ya se me fue el nombre este rato. En todo caso, 3 periodos largos de concejalía. Así que mi trabajo en caricaturas, eso ya llevo 64 años trabajando. ¿Usted es colaborador Sí, diario? Primero estuve en el diario El Sol, que fue un periódico que fundó Benjamín Carreo. Estuvo Alfredo Pareja Díez Canseco como director del periódico. Entonces, eso fue en el año 51 y fue un intento de la gente de letras de esa época de hacer periodismo, pero un intento fallido porque todos eran escritores de muy alto nivel, pero no eran periodistas. Entonces fue una reunión de genios de la comunicación, pero no periodistas.
Duró 2 años ese periódico. De ahí pasé al diario El Comercio. En El Comercio estuve 25 años, una etapa corta en el diario El Tiempo, y de ahí ya llevo también más de 25 años en el diario Hoy. De modo que esa ha sido mi trayectoria simultánea en medicina, periodismo. Y sigo trabajando. Ya, colaborando. ya soy un anciano que sigue trabajando. Bueno, hablando un poco del lado del humor, hubo algo que me llamó la atención en este artículo que está refundido aquí, que leí, en donde usted hacía mención de lo peligroso que puede ser a la hora de hacer una caricatura, el recargarla, en el sentido de hacerla muy repetitiva, porque termina yéndose a lo grotesco. Sí, bueno, mire, de la experiencia que yo tengo, los caricaturistas trabajamos creando personajes. Definitivamente la repetición del personaje va formándose un personaje. Yo tengo personajes que son los fantasmas de Carondelet, no sé si usted los ha visto, eso sí, ya son muchísimos años como personaje. Pero cada presidente, como hay que repetirlo, cada político, entonces se vuelve un personaje. Y los lectores ya no le identifican como presidente de la República, sino como el personaje. Y el personaje puede ya casi no parecerse al presidente, porque ya está representando, es una representación de una función. De modo que es una cosa bastante interesante. Como entre la línea entre el y yo digo un chiste poco y en broma, un poco en serio, que los personajes se vuelven peligrosos para el propio caricaturista, porque a veces trabajan solos. Entonces, sí, y no estoy exagerando, porque a fuerza de repetir el personaje, no sé si perdemos un poco el sentido de muchas cosas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, no sé, hay la preocupación profunda dentro de los medios de comunicación de tener una línea ética, y lo tienen todos los periódicos. Hay que dividir claramente lo que es el dueño del periódico y una empresa de periódico, una cosa fuerte, grande, y lo que somos el resto, que somos trabajadores de la comunicación. Yo toda mi vida he sido un trabajador de la comunicación, no he tenido nada propio, ni mucho menos que no sea la bunga dentro del periodismo. Entonces cada periódico tiene su línea ética y prepara y está escrita y sabemos cómo nos movemos dentro de eso. No, eso no significa que sí hay una línea de conducta, y desde luego trabajamos los periodistas dentro de algo donde estamos a gusto, donde no nos obliguen absolutamente a nada. Yo en mi vida de caricaturista nunca he tenido una insinuación de un director, de un jefe sobre una caricatura o un comentario, o peor aún el hecho de que habría sido la última vez que hago, por dignidad, que tenga que rectificar algo. No lo he hecho dentro del propio periódico. Entonces yo mantengo un nivel ético que lo señalo muy claramente. Hay una línea roja que yo he puesto en mi actividad de trabajo, que significa que yo puedo hacer todo tipo de comentario hasta llegar a este punto. Es decir, yo puedo expresar lo que siento sobre un tema o sobre una persona en la parte general, hasta llegar a un punto en que pasaría a la parte personal. Es decir, juicio de valor no hago jamás. Y creo que eso sí me ha servido, porque no he tenido problemas con los gobiernos, ni mucho menos, porque yo creo que una fórmula de respeto mutuo es esa, el juicio de valor. No tenemos por qué hacerlo, ni tienen por qué hacerlo. Yo ahora estoy muy molesto, le digo. Posiblemente si el gobierno está molesto con la caricatura,
Yo estoy molesto con la adjetivización que tiene nuestro presidente los sábados. Yo no soy un corrupto, no soy un pervertido social, de modo que no veo por qué tiene que generalizar a todos los periodistas, que digan nombres, que digan sitios, pero esa es una actitud que no está bien, ¿no? Así que yo por lo menos juzgo así. Y lo otro que sí es interesante, el hecho de que se van formando estos personajes que son para mí muy simpáticos. Eso significa que mi trabajo es grato. Seguramente por eso sigo trabajando, me mantengo bien, físicamente inclusive, por el hecho de que vivo en la actividad diaria y constante. Procuro estar terriblemente informado. El periodista tiene que estar muy informado. Ahora, por felicidad, tenemos a las 6 de la mañana comienzo yo a leer periódicos, y no solo de aquí, sino internacionales algunos. A las 9 de la mañana, que tal vez comienzo mi trabajo, a hacer mi trabajo, estoy debidamente informado, y también tengo ya una actitud, un análisis dentro de mi propio convencimiento. Ya sé qué voy a decir, por qué voy a decir y cómo voy a hacerlo. Y manteniendo este nivel ético, yo no me cuido absolutamente de nada de decir. Entonces creo que somos a veces duros, a veces seguramente injustos, muchas veces. Y la injusticia en eso sí tienen a veces mucha razón, porque nosotros no inventamos noticia. Nosotros nos basamos en la noticia, y si la noticia no es correcta, no es fidedigna, sí, seguramente equivocamos en ocasiones. Así que... ¿Cuál considera usted que es el papel de la caricatura humorística, por así decirlo, frente al poder, frente a la alta esfera del poder? Bueno, en general, no solamente la caricatura, la página editorial es interesante, porque un análisis de página editorial significa que la lecturabilidad de la página editorial es bien baja. Diga usted, si usted tiene un 20% de lecturabilidad de su periódico, la página editorial tiene apenas un 7 o 6%. La gente no lee el editorial. No todos los que compran periódicos leen los editoriales, ni les interesa el editorial. La caricatura, como es gráfica y tiene el sentido del humor, en cambio tiene el 100% de aceptación. Pero ¿qué pasa con esta página editorial, donde recogemos los pensamientos más claros de nuestro país, o en el mundo entero se busca pensamientos claros de análisis? Tiene poder de penetración, no es otro poder, tiene poder de penetración. No creo que exista ningún funcionario público que deje de leer una página editorial, porque ahí encuentra justamente el análisis, y muchas veces se encuentra el mismo dentro de la página editorial. Entonces el poder de penetración es fuerte, y como le digo, yo considero que no hay poder, solamente este poder de llegar al sitio que queremos. Pero ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Es que todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Este rato estamos viviendo las redes sociales. Es decir, ahí se produjo un cambio drástico de la comunicación. A mí ya no me interesa cuántos periódicos publica mi periódico. A mí me interesa cuántas personas de las redes sociales ingresaron a mi caricatura. Y le puedo decir que sobrepasa y en bastante número a la edición del periódico. De modo que eso significa que estamos circulando más, sobre todo dentro de la juventud. A mí me preocupa mucho eso. Vivo preocupado, siempre he estado de mucho tiempo preocupado de los jóvenes. Quiero mantenerme dentro de ese tema, porque ese es el futuro del país. Nosotros ya no estamos haciendo nada, tenemos que impulsar ese futuro del país.
Y me alegro enormemente que se haya producido este cambio. Hay un grupo que estamos inclusive propiciando ahora el cambio dentro de los medios de comunicación. Yo creo particularmente, y participo desde luego con mucha gente dentro del periódico, el propio director del periódico cree que lo que estábamos haciendo nosotros hasta este rato era un periodismo en función del periódico escrito, el periódico que se publica en papel. Y secundariamente entregábamos a la informática noticias del periódico. Entonces usted verá que hace no mucho tiempo toda la informática, las noticias en informática eran copiadas del periódico, necesariamente. Ahora le estamos dando un cambio total, estamos propiciando eso. Sí, ahora estamos trabajando para la informática y el periódico reproduce las noticias de la informática. El hoy es un ejemplo de eso, estamos haciendo. Eso nos va a ir llevando necesariamente a la eliminación del papel. Conforme los niveles de crecimiento, de ingreso a la informática van creciendo muy rápidamente. Inclusive los precios determinaron que ahora los chicos pueden tener su tableta, ya no es una cosa terriblemente costosa, hay fórmulas de pago igual que un teléfono, le dan para pagar en un año y puede hacerlo. Entonces eso va incrementando con gran celeridad la gente que participa directamente y ya no participa solamente como receptor. Esto es otra cosa maravillosa. Ahora participa como actor. Entonces usted tiene su cuenta de Twitter y usted es un actor de la comunicación, ahora ya no es receptor. Ese cambio es monumental, extraordinario dentro de la comunicación. No nos hemos dado cuenta todavía lo que significa eso. De modo que esto que estamos haciendo usted y yo estoy haciendo ya con muchísima gente, porque a través de la informática y de las redes reciben, entonces se va ampliando el proceso. Claro, hay cosas que uno tiene que cuidar. Yo, por ejemplo, actualmente no le mantengo mi cuenta, pero no hago nada en mi cuenta. Porque así como puede usted mandar, también recibe una serie de insultos y cosas. Entonces prefiero mantener la cuenta estática, no cerrada, pero sí estática. Pero eso no significa que no esté cambiando todo el proceso. Así que ustedes tienen ahora una responsabilidad, pero tremenda. No sé si algo más. ¿Qué llevó a la desaparición de la Bunga en sí? ¿Perdón? ¿Qué llevó a que la Bunga cerrara su edición? Quisimos organizarnos y buscamos una persona que nos ayudara en eso. Lo nombramos gerente. No voy a dar nombres para nada en absoluto. Y lo poco que ganábamos llevaba el gerente en sueldo, ninguno teníamos sueldo, todos trabajábamos ad honorem y no solo eso, sino que manejó bastante mal y todo. Y ya habíamos también pasado tiempo, cada uno estaba en otras actividades y eso ya cambió. En mi caso, por ejemplo, yo ya no estaba en el diario El Comercio, entonces ya no tenía ese contacto diario para poder hacer la revista. Intenté y saqué en el diario El Tiempo una revista parecida, casi copiada, diría yo, que se llamaba El Pasquín. Salía con el diario El Tiempo, pero era un periódico que no circulaba mucho tampoco, el diario El Tiempo. Así que entonces terminé solamente con mi caricatura. Y para terminar,
¿Qué piensa usted que le dejó la bunga en lo personal? Perdón. En lo personal, ¿qué piensa usted que le dejó la bunga? No, pues primero una práctica de periodismo libre, porque esto era absolutamente libre. Una incursión directa, inclusive en tema político, campo político, con la propia comunicación. Le digo que en algún momento yo fui a Chapultepec, delegado como representante de los trabajadores de la comunicación. Fui parte del diseño que se hizo de toda la ¿cómo lo explicaría? Bueno, ahí se hizo prácticamente una especie de ley de la comunicación, libre, absolutamente libre, separada una serie de temas. Entonces ahí yo defendí mucho el tema del trabajador de la comunicación. Y desde luego no tuve respuesta y no firmé la declaración de Chapultepec. Y una cosa interesante, en el mismo equipo había sido invitado también a otro de los presidentes, un presidente que no, bueno, ¿por qué no dar nombre? Borja estuvo con nosotros y tampoco firmó la declaración de Chapultepec, de modo que no tuvo un buen resultado eso, que no se reconoció al trabajador de la comunicación. Así que, bueno, todo eso ha sido experiencias que se iniciaron a base de esto, de la bunga, de esforzarnos, de meternos contra los gobiernos, de defender las libertades, sobre todo. Había sido básico para nosotros en eso. El papel de divertirse. El proceso democrático que siempre estuvimos buscando. Entonces, con quienes siempre estuvimos en desacuerdo fue con aquellos gobiernos o funcionarios públicos antidemócratas, ¿no? Eso es. Déjeme darle la revistita esa para que